Nos hemos quedado sin eventos, al menos sobre el papel, de aquí a final de año, después de la reunión de la Reserva Federal en la que decidió subir los tipos de interés por primera vez durante este año, y además mandó un mensaje sobre 3 subidas de tipos de interés de cara al próximo año, a 2017. Vamos a repasar toda la actualidad, cuáles son los puntos más interesantes del entorno de este momento, con Felipe López, analista de Selvank. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Héctor. Pues después de la semana pasada que repasábamos la actualidad y que poníamos en el ojo y en el radar esa reunión de la Reserva Federal, ya hemos tenido la decisión de política monetaria de subir los tipos de interés una vez más después de diciembre del pasado año. ¿Qué les espera ahora a los principales mercados de aquí a final de año? ¿Hay cabida a más revalorización? Porque es verdad que los tenemos en máximos históricos en el caso del mercado norteamericano, y aquí en Europa, ¿qué? Pues la verdad es que en cuanto a la reunión de ayer, yo creo que el mercado daba por descontado esa subida de 25 puntos básicos que finalmente se produjo. Lo que no tenía tan descontado el mercado es esa intención del Banco Central de Estados Unidos de subir hasta en 3 ocasiones los tipos durante el año que viene, cuando veníamos de una estimación de 2 subidas, ¿no? Que comentó Yellen en la reunión de septiembre. Por lo tanto, yo creo que sí que puede haber ciertos cambios en las bolsas, ¿no? Lo que puede implicar esto. En primer lugar, hemos visto cierta reacción en el mercado, caída del euro respecto al dólar. De hecho, ya el euro dólar se encuentra en el nivel más bajo desde 2002. Luego también hemos visto una subida de las rentabilidades de la deuda americana. El bono a 2 años de Estados Unidos está en máximos desde 2009, y esto lo que significa es que a medida que vayan subiendo los tipos, también lo van a ir haciendo pues todos esos depósitos bancarios en Estados Unidos, la propia deuda o las rentabilidades de la deuda americana, y por lo tanto al inversor americano pues cada vez le va a compensar menos estar en bolsa, y se va a decantar probablemente por activos más seguros y que a la vez le van dando cada vez mayor rentabilidad. Y teniendo en cuenta que los índices de Wall Street están en máximos históricos, yo creo que es posible que sea el momento de reducir posiciones en Estados Unidos y aumentarlas en la renta variable europea, que se está viendo, por ejemplo, favorecida por esta caída del euro respecto al dólar, y que probablemente lo sigamos viendo a lo largo de 2017. Precisamente euro-dólar era la siguiente cuestión que le quería hacer. ¿Qué visión tienen en definitiva para el dólar para los próximos meses con respecto a las principales divisas, en especial con el euro, sobre todo con esta intención que tiene de subir tipos de interés hasta en 3 ocasiones durante el próximo año? Pues la verdad es que no vemos descabellado llegar a ver el tipo de cambio en la paridad, ¿no? Euro-dólar, algo de lo que hemos venido comentando en los últimos años, y no descartamos que en 2017 sea el año en el que se produzca, por 2 motivos. En primer lugar, evidentemente, por ese comunicado de la FED en el que previsiblemente va a acelerar ese calendario de subidas, mientras en el Banco Central Europeo, como vimos el otro día, pues ha aumentado 9 meses más ese quantitative easing. Bien, es verdad que ha reducido el montante de 80.000 millones de euros a 60.000, pero pensamos que sigue siendo una cantidad bastante significativa, y además el año que viene sabemos que pues hay muchos procesos electorales en Europa, en Alemania, Francia, Holanda, en principio parece que en Italia no, pero bueno, habrá que estar atentos. Y luego también es un año en el que se van a iniciar las negociaciones sobre la desvinculación de Reino Unido con la Unión Europea. Por lo tanto, esto va a generar también mayor volatilidad y puede ejercer una presión a la baja en el euro, en la divisa común. Y si hablamos por sectores, el bancario sigue en boca de todos. ¿Cree que estas caídas han establecido un suelo para este sector, o que aún le puede quedar más recorrido a la baja? Bueno, es cierto que todavía el sector bancario entraña muchos riesgos, ¿no? Y bueno, históricamente ha sido uno de los sectores pues más arriesgados, y hay riesgos pues como los problemas de la banca en Italia, ciertos problemas de capitalización también en algunas entidades periféricas, pues como en el caso de España en el Popular, también pues esa competencia, ¿no? que parece que están ejerciendo las empresas tecnológicas dentro de un sector en el que nunca habían entrado, y ya parece que se van adentrando pues con las fintech, con diferentes plataformas de medios de pago, que se pueden comer un poco parte del pastel, ¿no? Que antes se repartían en los bancos, y que ahora parece que pues pueden ir arañando algo estas empresas tecnológicas. Pero dicho esto, la verdad es que yo creo que es un sector que sí que hay que tener en cartera y que puede seguir subiendo.
En primer lugar, porque ese movimiento que vimos del Banco Central Europeo el otro día es el primero que se produce un poco encaminado a normalizar la política monetaria. Ya se empieza a ver en el horizonte, aún lejano, pero se empieza a ver una posible subida de tipos, ya veremos si en 2018 o 2019, pero lo cierto es que a medida que suban los tipos, pues esto es un factor que sin duda beneficia mucho a la banca, que ahora mismo ve como el Euribor está en negativo y es complicado generar negocio por la vía de los márgenes de intereses. Por lo tanto, con esta esperanza de que los tipos puedan subir en el medio o largo plazo, yo creo que es un sector interesante. Y siguiendo con este tema, todavía no me quiero desviar del sector bancario, ¿serían partidarios de apostar por algún banco europeo de cara a posibles movimientos corporativos dentro del terreno de las fusiones y adquisiciones, como ya se ha hablado últimamente? Pues yo creo que habría que fijarse sobre todo en el sur de Europa, ¿no? En Italia yo creo que es previsible y hasta cierto punto necesario que haya una integración del sector, de manera que algunos de los bancos más grandes puedan ir adquiriendo bancos más pequeños, porque recordemos que el sistema bancario italiano tiene muchos problemas de solvencia, operan todavía cientos de diferentes entidades y yo creo que el hecho de unirse pues va a aflorar sinergias entre ellos, va a reducir costes y en este caso pues probablemente la unión hace la fuerza, ¿no? Veremos si el nuevo presidente, tras la división de Renzi, el nuevo presidente pues lidera un poco todo este proceso de integración del sistema bancario italiano. Y ya en España, pues yo creo que hay dos nombres, ¿no?, que siempre están en boca de todos. En primer lugar, Banco Mare Nostrum. Yo creo que es posible que veamos una fusión con Bankia, porque además son dos entidades cuyo accionista mayoritario es el Estado español y podría un poco forzar o impulsar esa integración. O si no, pues otra solución podría ser incluso una salida a bolsa, ahora que parece que los inversores ven con mejores ojos al sistema bancario. Y el segundo banco que habría que plantearse qué puede pasar en el futuro es Banco Popular. Bueno, ha llegado un nuevo presidente, vamos a ver si él consigue que Banco Popular siga siendo un banco independiente, si finalmente pues, se extiende toda esa cartera de activos tóxicos ligados al ladrillo, porque también se está hablando de que los grandes bancos, pues ya sean BBVA, Santander, CaixaBank, puedan comprar Banco Popular, pero pensamos que esto sería una operación bastante complicada. Probablemente estos bancos no quieran meterse en berenjenales, sobre todo teniendo en cuenta que a día de hoy es muy difícil de cuantificar realmente lo que tiene en balance Banco Popular. Se sabe que tiene problemas de ratios de capital. Por lo tanto, yo creo que entraña demasiado riesgo una operación de este estilo para los dos grandes bancos, que a priori, pues a medida que vaya mejorando la situación en Latinoamérica, también su negocio en Estados Unidos, ya que Santander y BBVA tienen negocio allí y es previsible que los bancos lo hagan mejor en Estados Unidos, pues yo creo que no se van a meter con camisas de 11 varas y a priori pues no van a abordar una operación de este estilo. Dentro del mercado español, aunque cambiando de área, Inditex presentó sus cuentas que estuvieron en línea con lo que esperaba el consenso. Quería preguntarle si le parece un valor interesante para incorporar a cartera, sobre todo después de haber visto estas correcciones que ha tenido últimamente el valor. Pues como comentabas, la verdad es que sorprende un poco la reacción que tuvieron ayer las bolsas con Inditex. Al final vimos una caída de en torno al 3%, cuando realmente los resultados quedaron en línea con lo esperado. Además, avanzaron datos de ventas desde el 1 de octubre hasta hace unos días, hasta el 12 de diciembre, con un crecimiento de ventas incluso superior al del tercer trimestre. Pero lo que es cierto es que Inditex desde hace mucho tiempo cotiza a ratios muy elevados y cada vez le cuesta pues más demostrar a los inversores de que vale eso en bolsa. En cualquier caso, sigue siendo una compañía growth, absolutamente, crecimiento y previsible crecimiento en el futuro en ingresos, en beneficios, en márgenes. Sabemos que es una compañía que tiene una deuda cero, lo cual está bien visto por el mercado, y además, si bien ya tiene presencia, y lo sabemos, en todo el mundo, hay dos mercados donde todavía no tiene demasiadas tiendas, como son China y Estados Unidos, y yo creo que en estas dos regiones es donde vamos a ver el mayor motor de crecimiento para las cuentas de Inditex en el futuro. Y si hay una compañía que cotiza unos múltiplos diferentes a los de Inditex, es Telefónica, cuya valoración está muy por debajo de esta compañía. ¿Le parece un valor barato a estos niveles y para tener
tener en cuenta de cara al futuro? Bueno, el caso de Telefónica es peculiar sobre todo por la deuda que arrastra, ¿no? Pero bien es cierto que si bien Inditex está cotizando a ratios de PER estimado en más de 30, en el caso de Telefónica está ahora cotizando en torno a 13, que la verdad es que es un ratio inferior al del resto de la media del sector de las telecomunicaciones, pero claro, le sigue lastrando pues esos problemas de deuda. Parece que no termina de poder vender esa filial en Estados Unidos o dos, tampoco fue capaz de sacar a bolsa hace unos meses Telxius, y sobre todo pues va a estar ahí el intríngulis, ¿no?, de la cuestión de lo que pueda hacer en el futuro. Pero la verdad es que su negocio, por ejemplo, en Brasil, que supone pues buena parte del beneficio, se va a ver favorecido por las mejores perspectivas que hay sobre Sudamérica hoy día. De hecho, en lo que llevamos de 2016, pues el real brasileño ya se ha revalorizado más de un 20% respecto al euro, y yo creo que estos son factores que van a afectar positivamente, sin duda, a las cuentas de Telefónica en los trimestres que vengan. Por lo tanto, a tu pregunta, yo creo que sí que es una compañía que puede estar en cartera, además de que es muy atractiva en cuanto a dividendo, porque a pesar de haberlo rebajado hace poco, pues en 2017 va a repartir 40 céntimos por acción, que a los precios actuales pues no deja de tener una rentabilidad por dividendo del más del 4,5%, con lo cual yo creo que es una acción interesante. Para acabar, Grifols, después de este último movimiento corporativo que ha tenido, ¿cómo lo valora y si considera pues que es interesante entrar en este valor? Además, también, hablando de correcciones, otro que también ha caído, ¿no?, últimamente después de las elecciones norteamericanas. Efectivamente, es uno de los valores que más se ha visto castigado desde la elección de Trump, y sorprende un poco porque ya sabemos que a priori Hillary Clinton sí que iba a limitar más pues el precio de los medicamentos y un poco a regular más el sector sanitario, y Donald Trump no lo va a hacer. A pesar de ello, pues Grifols es de las pocas farmacéuticas que ha caído desde entonces. La operación que anunció ayer al cierre del mercado, pues parece que está siendo interpretada de manera positiva por el mercado. Es una compañía que ya sabemos que está acostumbrada a crecer más vía adquisiciones que orgánicamente. Y yo creo que es interesante y tiene sentido estratégico en cuanto a que el negocio que ha comprado es un negocio que conoce bien, porque ya venía pues comercializando los productos de esta empresa en el pasado, y probablemente se haya dado cuenta de por qué no comprarla si es una empresa que funciona, por qué se van a quedar una comisión o un margen de las operaciones la empresa, en este caso que ha vendido, si la pueden comprar ellos. Además, es una apuesta más en el mercado de Estados Unidos, que supone pues cerca de 2/3 de los ingresos de Grifols a día de hoy. Y bueno, el único pero pues en estos casos es que Grifols ya era una compañía bastante endeudada, tenía un ratio de deuda neta respecto a EBITDA del 3,3, con esta operación lo va a elevar al 4,3, y teniendo en cuenta que ya las agencias de rating le pusieron en su momento una nota 2 escalones por debajo del grado de inversión, pues veremos a ver qué lectura dan a esta operación, y si estiman que hay que bajar incluso aún más este rating, y por lo tanto pues los costes de financiación de Grifols en el futuro serían más elevados, y esto podría acabar perjudicando a la compañía catalana. Felipe López, analista de Selvan, como siempre un placer contar con usted aquí. El placer es mío, gracias. Esto ha sido todo. Recuerden que pueden seguir informados de toda la actualidad económica en estrategiasdeinversión.com.